Historia de Jabobo, tomo 1, volumen 1, Origen de la humanidad. Capítulo 12. Asiria ataca a Asquitia. Pero sucedió que al cabo de unos 15 años después de la muerte de Volga, el espíritu del rey de Asiria se despertó por fin contra Asquitia y el rey Takenai, porque no le era indiferente el poder que este reino estaba acumulando. Y procedió a levantar un ejército fuerte con 200.000 hombres armados y los llevó hacia el norte, por la ruta comercial, y fueron avanzando decisivamente con la intención de tomar la capital. Pero ignorando el poderío del rey Takenai, que por aquel entonces cayó enfermo, mandó enviar a 10 tropas, cada una con 30.000 hombres armados de a caballo, con espadas y flechas incendiarias. Y fueron reunidos en cuestión de 2 días, procedentes de cada una de las regiones del reino, mientras el rey de Asiria procedía a ir al ataque. Entretanto, como Takenai no podía creer lo que estaba viendo, llegó a pensar: si aún no he yacido con mis antepasados y ya este enemigo al que teníamos complacido con pagarle tributo nos ataca, ¿qué pasará cuando yo no esté? Y por fin llegaron a encontrarse los 2 ejércitos cuando el rey de Asiria llegó a atravesar los montes de Ararat, y sólo una tropa escita llegó a enfrentarse al enemigo. Entonces el rey de Asiria procedió a decirle: ¿Es todo esto lo que Takenai, rey de Asquitia, tiene para luchar contra mí? Ya sabía yo que este reino era un bocado fácil para Asiria. Tomaremos el botín y no dejaremos a ningún noble vivo. ¿Dónde está vuestro rey? Entonces la tropa salió huyendo de delante de ellos, y pues vea, el rey de Asiria y su ejército se puso a perseguirlos hasta que llegaron al río Don. Y cuando procedió a atacarlos, las otras 9 tropas del rey de Asquitia se dirigieron a su encuentro para su terrible sorpresa, que lo esperaban en la desembocadura del río, y derribaron a todos los soldados asirios a filo de espada en una espantosa carnicería. Las tropas escitas hirieron a los soldados más débiles, pero a los más fuertes los derribaron directamente. En cuanto a los moribundos, los decapitaron. A otros se les amputó la nariz, las orejas y los dedos. A otros se les sacó los ojos. Hicieron de los muertos un montículo de cabezas cortadas. Pero al rey de Asiria lo capturaron vivo y lo llevaron ante Takenai el rey. Como el rey escita se encontraba muy enfermo, entonces lo llevaron al rey asirio y le dijo: ¿qué te hicimos nosotros para que actuaras contra nosotros con traición y gran maldad? ¿Pensabas que podías derrotarnos fácilmente? Inmediatamente después, Takenai ordenó su decapitación. Ante eso, enviaron a un conjunto de 30 soldados que llevaban sobre un madero la cabeza del rey asirio como estandarte, y procedieron a decir fuertemente a Asiria: «Miren a su rey, el que se atrevió a tratarnos traidoramente. Así le haremos a ustedes, para que sepan en verdad el poder de nuestro reino». Entonces prendieron fuego al madero y a la cabeza de sobre ella, y la arrojaron a las puertas de Nínive. Pero los sacerdotes de Asiria se acercaron y empezaron a vociferar contra ellos y les dijeron: «¡Pudríos de una vez, salvajes rateros! Nos levantaremos contra ustedes de nuevo y reuniremos a toda Mesopotamia contra vuestro reino, de modo que lo arruinaremos y no dejaremos nada». Pero los soldados se atrevieron a entrar en la ciudad, cuyas puertas estaban abiertas, y rodearon a los sacerdotes y los derribaron cortándoles las cabezas.
La reina, por su parte, gritó asustada y dijo: «¡Por piedad! ¡Márchense de aquí y déjennos! Porque nunca más llegaremos a atacarles. ¿Por qué tenemos que sufrir más pérdidas?». De modo que el soldado principal de la tropa respondió y dijo: «Está bien, pero si vuelve a suceder, derribaremos este lugar». Entonces lanzaron flechas contra la reina, que creía estar ya salvada, y la derribaron, y salieron a la fuga los soldados hasta llegar al reino de Asquitia. Desde entonces, la ruta comercial se llegó a desviar y a marchar por Jatus, hasta llegar a la ruta que lleva a Fenicia, siguiendo por la ruta que rodea el mar Caspio, pero al oeste. Entonces, a los 4 años de la guerra contra Asiria, Takenai llegó a construir su tumba y su lugar de descanso de eternidad, porque él mismo notaba cómo su espíritu y su fuerza activa iba debilitándose progresivamente. Y tardó 20 años en construirla. Además, tenía su tumba 80 metros de largo por 30 de ancho y 30 de profundidad. Este tamaño tenía el hueco que se excavó en la tierra en uno de los laterales de la ciudad de los muertos. Y procedió el rey a revestir el hueco con un revestimiento de piedras labradas, procedente de las canteras de las colinas del Volga. Entonces hizo cámaras internas, cada cual para almacenar diferentes cosas. En una de ellas, los tesoros reales; en otra, sirvientes sacrificados; en otra, alimentos y vino dulce; y en otra, para albergar el sarcófago del rey. Y mandó decorar los muros de su tumba con pinturas que escenificasen distintas etapas de su reinado, de su vida de palacio y de las creencias del paraíso de ultratumba, el Walhalla, al que creían que iban al morir. 1000 esclavos colaboraron en la construcción de su tumba, pero para asegurar el secreto de la tumba y de por dónde se accedía, se cogió a los esclavos y los pusieron a servir en la casa del rey hasta que el rey muriera, y ellos iban con él a su tumba. De hecho, se tenía por costumbre que todos los esclavos que servían al rey habían de ser enterrados con él en su tumba, o si morían antes, eran de igual modo enterrados con él en su tumba, en su cámara correspondiente. Por otro lado, se edificó un templo circular para que allí los sacerdotes hiciesen sus rituales correspondientes al morir el rey Takenai, así como a sus sucesores para tiempos indefinidos.